Imaginemos por un momento a un personaje. Digamos una persona que tiene una vida absolutamente perfecta. Un trabajo que, bueno, le apasiona un montón, una familia profundamente amorosa, amigos incondicionales y, lo más importante de todo, absolutamente ningún trauma en su pasado. Cero. Nada de tragedias infantiles. Nada. Una infancia idílica. Y ante cualquier problema esta persona reacciona con una sonrisa, con, digamos, una estabilidad emocional envidiable. Ahora, la gran pregunta que abre nuestra inmersión profunda de hoy, ¿se puede escribir una historia verdaderamente inolvidable sobre esta persona? Pues fíjate que si le hacemos esa pregunta a la inmensa mayoría de quienes escriben guiones o novelas, probablemente la respuesta sería un no rotundo. O sea, dirían que es casi imposible. Sí, que sería aburridísimo. Exacto. Nos hemos acostumbrado tanto a la idea de que un personaje debe estar severamente atormentado para ser interesante, que la felicidad genuina nos parece un callejón sin salida narrativo. Y por eso les damos la bienvenida a este nuevo análisis. Para la sesión de hoy tenemos sobre la mesa una montaña absoluta de documentos, o sea, ensayos de teoría literaria, análisis de guiones, estudios clínicos sobre arcos emocionales, artículos de psicología cognitiva. Es muchísimo material, sí. Es un montón. Y la misión de hoy es justamente desarmar ese mito. Queremos explorar cómo cada emoción por sí misma tiene la inmensa capacidad de causar tramas espectaculares. O sea, demostrar que el protagonista no tiene que estar roto ni esconder oscuros secretos para atraparnos. Totalmente. La meta es entender cómo funciona ese mecanismo. Las fuentes nos muestran que un personaje, independientemente de qué sentimiento lo gobierne, actúa como una ficha de dominó. Ajá. Su simple manera de existir, ya sea desde la alegría pura, la apatía o lo que sea, altera inevitablemente el ecosistema de la historia. O sea, afecta a los personajes más inocentes, a los malvados, e incluso a los que parecen imperturbables en su propia burbuja. Ok, vamos a desempacar esto, porque para ser totalmente honesto, me cuesta un poco comprar esta idea al 100%. A ver, cuéntame. Es que va en contra de todo lo que se enseña, ¿no? Nos han condicionado a pensar que la historia es, digamos, como una sala de emergencias donde todos tienen que llegar con heridas abiertas. Claro, el famoso sin tragedia no hay conflicto. Tal cual. Entiendo la teoría, pero en la práctica, ¿cómo sostienes una obra entera solo con alguien siendo feliz o siendo apático? O sea, suena a receta infalible para el aburrimiento. Necesito entender por qué la comodidad pura puede ser explosiva. Es una duda súper válida. Y bueno, la respuesta está en una distinción clínica que los textos de psicología marcan muchísimo. Solemos usar emoción y sentimiento como sinónimos, pero no lo son. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia exacta ahí? Pues las emociones son respuestas biológicas, casi químicas, súper inmediatas, como el pulso acelerado si escuchas una explosión. Los sentimientos, en cambio, son la interpretación cognitiva y prolongada de eso. O sea, lo que se queda en la cabeza. Exacto. Entonces, cuando hablamos de un personaje puramente feliz o puramente apático, hablamos de una coherencia de sentimiento. Y lo fascinante aquí es que lo que detona la trama no es un secreto oscuro que tengan guardado, es la fricción. Fricción entre el personaje y el mundo exterior. Precisamente, la coherencia extrema de un sentimiento choca de frente con un mundo que es, pues, caótico por naturaleza. Imagina el personaje apático. No tiene trauma, simplemente no le importa nada. Solo quiere que lo dejen en paz. Sí, y esa apatía profunda va a enfurecer a un antagonista que quiere controlarlo, va a decepcionar a un aliado que necesita ayuda y va a causar que un problemita se vuelva una catástrofe solo porque decidió ignorarlo. ¡Wow! Claro. O sea, no hace nada, pero su inacción empuja a todos los demás. Exacto, es la ficha de dominó. No necesitas inventarle un fantasma en el closet. Su apatía pura crea el incendio. Claro, porque el conflicto no nace de curar al personaje, sino de esta colisión entre su forma de ser y la realidad. Y hablando de colisiones, las fuentes tienen un ejemplo espectacular sobre esto de una emoción 100% positiva. La película de Pixar, Intensamente, o Inside Out. Uy, sí, un caso de estudio magistral en los guiones contemporáneos. Ahí tenemos a Alegría. O sea, ella es literalmente una emoción personificada.
Los análisis la catalogan como el arquetipo de sensible extrovertido. Y ella no tiene traumas de la infancia ni un lado oscuro. Nada. Su única motivación en la existencia es mantener a la niña, a Riley, completamente feliz. Es un objetivo súper puro. Pero a ver, si su objetivo es tan noble, ¿cómo termina siendo ella la causante del desastre? Aquí es donde los documentos hacen una separación brillante entre lo que es el deseo y la necesidad del personaje. O sea, Alegría desea que Riley sea feliz, a toda costa. Ajá. Pero lo que necesita aprender, y que no sabe, es que el dolor es parte de madurar. Y esa desconexión es el motor de toda la película. Esto nos demuestra que un arco de transformación no requiere un, digamos, deus ex machina emocional. Espera, hagamos una pausa ahí. Cuando dices deus ex machina emocional, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, el deus ex machina tradicional es cuando el escritor no sabe qué hacer y le cae una solución mágica del cielo, ¿no? Sí, los extraterrestres salvan el día. Exacto. Pues un deus ex machina emocional sería inventar de la nada que Alegría de repente recuerda un trauma reprimido solo para darle una excusa para cambiar. Ah, ya. Como un parche perezoso. Tal cual. Y las fuentes muestran que eso es innecesario. La evolución de Alegría ocurre por una necesidad moral no resuelta. Su propia positividad tóxica al marginar a Tristeza es lo que hace colapsar todo el sistema. Es que su positividad es tan extrema que tira el panel de control por la borda, literalmente. Y me parece fascinante cómo detallan el daño colateral de esto. Pensemos en Bing Bong, el amigo imaginario. ¡Ay, sí! Esa escena. Es el momento más desgarrador. Y es consecuencia directa de la cadena que inició Alegría. O sea, ella intenta forzar la felicidad, se pierden en el laberinto, y eso lleva a que Bing Bong salte del vagón. Un personaje 100% inocente sufre por una motivación alegre. Es la mecánica del dominó en su máxima expresión. O sea, la historia se crea independientemente de qué sentimiento base tenga el protagonista. Una vida perfecta puede dejar un reguero de caos tremendo. Ahora, esto nos lleva a un problema técnico enorme para quien escribe. Si ya entendimos que cualquier emoción genera historia, ¿cómo transmites esa emoción pura al público sin sonar como un manual de psicología? Claro, no puedes solo ponerlo en texto. Exacto. O sea, no puedes escribir en la página 1, hola, este es mi protagonista y es súper apático. El cerebro de quien lee simplemente rechaza eso, ¿no? Lo rechaza por completo. Este es el famosísimo principio de mostrar, no contar. Las fuentes advierten que enunciar los sentimientos directamente es un error fatal. Ajá. Si dices, él estaba triste, la mente humana lo procesa como información abstracta. O sea, lo archiva, pero no hay empatía. La neurobiología exige detalles físicos, sensoriales. Y los textos tienen un ejemplo buenísimo con dos personajes hipotéticos, Esther y Martín. Esther acaba de ser despedida injustamente. En vez de decir Esther sentía furia, el texto sugiere enfocarse en la biología. ¿Cómo lo describen ahí? Dice algo como que Esther siente un fuego que le sube por el cuello, le arde en la garganta y la hace apretar la mandíbula hasta que le duelen los dientes. ¡Wow! Se siente la tensión. Que al verla cruzar la puerta, el corazón le latía tan fuerte que creyó que ella lo escucharía y sintió un calor en las mejillas. La diferencia en el impacto es monumental, sí. Totalmente. Yo lo veo como intentar explicar la temperatura de una habitación con un termostato roto. O sea, no le dices al visitante, estamos a 30 grados. Le muestras a alguien sudando en la esquina. Exacto. Alguien aflojándose la camisa, buscando aire. Y dejas que quien observa una las piezas. Esa analogía es brillante. Y fíjate que si el escritor decide intervenir y mostrar el número exacto en el termostato, le roba a la audiencia la experiencia inmersiva. ¿Les quitas el trabajo intelectual? Claro. ¿Lo vuelves aburrido? Exactamente. Pero esto plantea un reto mayor. ¿Cómo mantienes esa coherencia física a lo largo de toda una historia, sobre todo en momentos de crisis extrema? Y aquí los documentos traen a un personaje clásico de acción, John McClane, de Duro de Matar. Ok, tiene sentido que el detalle físico ancle a un personaje, pero hay un salto enorme ahí, ¿eh? Ver a John McClane arrastrándose sobre vidrios rotos no explica por qué a nosotros se nos acelera el corazón sentados en el sofá. Claro, no pensarías en una película de acción ochentera para hablar de psicología profunda. Para nada.
¿Qué es lo que lo hace funcionar tan bien? Funciona porque es un triunfo absoluto de la coherencia entre el deseo y la reacción fisiológica. O sea, McLean no es un supersoldado, no da monólogos filosóficos. Es un policía común y corriente. Sí, atrapado en un rascacielos y su única motivación es sobrevivir y salvar a su esposa. Y su cuerpo refleja eso. Jadea, sangra, cojea, tiene terror genuino. No hay disonancia entre lo que quiere y cómo sufre para lograrlo. Y eso elimina la necesidad de sobreexplicar su pasado. No necesitamos un flashback traumático de su academia de policía para entenderlo. Su comportamiento presente nos da todo. Exactamente. Nos atrapa sin grandes dilemas existenciales. Y justo aquí las fuentes introducen la investigación sobre los patrones narrativos, específicamente lo de Kurt Vonnegut y estos estudios universitarios súper recientes. Uy, este es un punto de inflexión. Vonnegut teorizó hace décadas que las historias siguen patrones emocionales geométricos. Ajá. Y bueno, hace poco unas universidades usaron algoritmos para procesar miles de obras, rastreando la polaridad emocional de cada párrafo. Y comprobaron científicamente que Vonnegut tenía razón. Uno de los patrones más magnéticos es el arco de Cenicienta. Pero espera. El arco de Cenicienta suena súper predecible, ¿no? Es la típica curva de ascenso, luego una caída dramática y el final feliz. ¿Por qué la ciencia dice que nuestra biología anhela eso, si ya sabemos cómo termina? Porque el cerebro no consume historias por la sorpresa lógica, sino por la recompensa neuroquímica. A ver, explícame eso. O sea, cuando el personaje experimenta el ascenso inicial, generamos empatía. Pero cuando viene la caída brusca, la derrota total, el cerebro siente estrés y libera cortisol. Entramos en modo supervivencia. Tal cual, simula una amenaza. Y cuando el personaje finalmente supera el obstáculo siendo coherente con su emoción, ya sea por terquedad o alegría, el cerebro recibe una descarga masiva de dopamina. Es un ciclo de tensión y liberación. Que imita nuestra propia resiliencia. ¡Wow! Y esto conecta directo con la teoría de Keith Oatley que mencionan las fuentes, ya pasando al lado de la recepción pura. ¿Por qué la mente invierte tanta energía en personajes ficticios? Sí, el territorio de la psicología cognitiva. Oatley propone algo fascinante. La ficción es literalmente un simulador que corre dentro de nuestra mente. ¿Como los simuladores de vuelo para pilotos? Exactamente. Cumple esa función, pero para nuestras emociones sociales. ¿Nos subimos a este simulador para ensayar la vida? Para experimentar euforia, miedo, traición, pero sin sufrir las consecuencias reales. Es una adaptación evolutiva brutal. Y dentro de este simulador, Oatley dice que ante una crisis, la naturaleza humana reduce sus decisiones a 3 caminos: amar, huir o sobrevivir. Ok, vamos a detallar esos 3 porque encajan perfecto con lo que venimos hablando. Claro. El primero, amar, implica vulnerabilidad. Es cuando el personaje decide abrirse emocionalmente o sacrificarse para superar el problema. ¿Y el segundo? El de huir. Y no es solo correr físicamente, ¿eh? Es buscar el placer inmediato para evadir el dolor. La negación, digamos. Que es tal cual lo que hace Alegría en Intensamente. Su forma de huir es negar la tristeza, dibujarle un círculo en el suelo para mantener su burbuja intacta. ¿Y el tercer camino? Sobrevivir. Psicológicamente, esto es buscar control absoluto. El personaje construye muros o se vuelve tiránico porque cree que si tiene el control, nadie lo va a lastimar. John McLean, en estado puro. Ante el caos, busca el control táctico. Y nosotros, desde fuera del simulador, reconocemos estos caminos en milisegundos. Así es, y ahí se forma la relación parasocial, que puede sentirse tan real como una amistad física. Absolutamente. Y se fortalece, según los textos, al ver la vulnerabilidad del personaje o presenciar una injusticia inmerecida. Nos volvemos cómplices de su lucha. No importa si tiene un pasado oscuro o es súper transparente. Pero ojo, hay una regla de oro en las fuentes clínicas para no romper este simulador. ¿Cuál es el error fatal? El autor debe confiar ciegamente en la inteligencia deductiva del público. Tiene que dejar que nuestra mente descubra las emociones. Si el autor se pone ansioso y enuncia todo directamente...
Sí que da las respuestas masticadas. Exacto. Si te roba el trabajo de decodificar el lenguaje corporal, el simulador mental arroja un error crítico. La inmersión colapsa. Porque la mente se apaga si no hay un problema que resolver. Como decíamos del termostato, si lees «estaba furioso», el cerebro no siente nada. Pero si ves a alguien forzando una sonrisa mientras sus nudillos se ponen blancos, Tu propia mente simula esa tensión. Procesas la furia a través de su cuerpo. Es la magia de la coherencia emocional. bueno, es momento de ir reuniendo las piezas del análisis de hoy. Ha sido un recorrido fascinante. Y creo que si algo debe quedar grabado, es que la industria narrativa no necesita forzar el cliché del personaje dañado. Estoy súper convencida de eso ahora. No es obligatorio castigar a los protagonistas con pasados oscuros para garantizar una buena historia. La evidencia es concluyente. La alegría pura, la apatía total o el simple deseo de vivir tranquilo son chispas suficientes para encender conflictos increíbles. Cada emoción, en su estado más puro, causa un efecto dominó que altera el destino de todos a su alrededor. Las mejores historias nacen cuando un sentimiento puro choca contra un mundo que no está dispuesto a complacerlo. Y bueno, antes de cerrar este espacio, queríamos dejarles una última reflexión, una idea un poco provocativa que surge de todo esto. A ver. Si la ficción es realmente nuestro simulador de supervivencia emocional, ¿qué nos dice de la naturaleza humana que, incluso cuando vemos a un personaje genuinamente feliz con su vida perfecta, secretamente estamos esperando que tome una mala decisión para ver cómo todo se desmorona? Es súper inquietante. Quizá la verdadera fascinación no está en curar traumas, sino en observar lo inmensamente frágil que es la felicidad absoluta. Imagínate a ese personaje del principio con 0 tragedias. ¿Qué pasaría si un martes cualquiera siente una pequeñita pizca de curiosidad por algo prohibido? La primera ficha de dominó. Exacto, cayendo al vacío. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.